Estaba ahí, en la oficina del director, con las lágrimas ardiéndome detrás de los ojos, mientras dos padres engreídos me decían que yo era un fracaso, que mi hija merecía ser expulsada solo porque soy madre soltera, una mala mujer incapaz de criar a una niña por su cuenta. No tenían idea de que con una sola llamada iba a traer a un hombre a esa sala, que los haría arrepentirse de cada palabra venenosa. Si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, que tus decisiones de vida te vuelven un blanco fácil, esta historia es para ti. Dale like si crees que la verdadera familia es la que aparece cuando el mundo se te viene encima. Y suscríbete, porque estás a punto de ver cómo el amor de una madre y la protección de un verdadero padre pueden destruir a cualquier abusador. Mi nombre es Hazel, tengo 38 años, y he pasado la mayor parte de mi vida construyendo muros tan altos que el amor no podía escalarlos. Pero el dolor tampoco podía alcanzarme. Aprendí muy joven que los hombres eran un riesgo. Mi padre biológico, Christopher, fue el primero en enseñármelo. Tenía 13 años cuando encontré a mi mamá, Clara, llorando en la cocina, con las pruebas de su infidelidad en las manos. No solo la engañó, nos abandonó por completo. Desapareció. Nos dejó luchando por sobrevivir en un departamento de 2 cuartos. Mientras él empezaba de nuevo con una mujer más joven. Una que, según él, sí valía la pena. Mi mamá trabajaba en 3 empleos. Yo usaba ropa de segunda. Y aprendí mi primera gran lección. El amor de un hombre es condicional, temporal, y siempre tiene fecha de caducidad. Cuando mi mamá se casó con William 3 años después de que mi papá se fue, yo tenía 16 y estaba llena de rabia. William era todo lo que Christopher no fue. Estable, amable, increíblemente exitoso. Era dueño de la mitad de los locales comerciales de la ciudad. Tenía dinero, poder, influencia, y eso me aterraba. Yo lo veía como una bomba de tiempo. Una versión pulida del mismo veneno, que ya había destruido a mi madre una vez. No quería su dinero. No quería sus consejos falsos de padre. No quería nada de él. Así que lo rechacé por completo, en frío. Nunca le dije papá. No acepté regalos. Cuando intentó pagar mi universidad, me negué. Y pedí préstamos por mi cuenta. El día que cumplí 18, me fui de casa. Y nunca volteé atrás. Conocí a Michael a los 23. Trabajando turnos dobles en una cafetería del centro. Para pagar esos préstamos universitarios que neciamente había insistido en asumir. Michael tenía 25, y ese tipo de encanto natural, que debió ser mi primera señal de alarma. Era diseñador gráfico, siempre hablando de su próximo gran proyecto. Siempre a un paso del éxito, según él. Pero me notó, y eso bastó. Después de años de muros, de convencerme de que no necesitaba a nadie, sentirme vista por alguien. Fue como respirar después de ahogarme. Me esperaba después de mis turnos. Me llevaba café. Me decía que era hermosa, incluso cuando estaba agotada y manchada de café. Me hacía reír. Me hacía sentir menos sola. A los 6 meses nos mudamos juntos. Parecía una locura, y al mismo tiempo, perfecto. Por primera vez desde que mi padre nos abandonó, quise creer que quizá, solo quizá, no todos los hombres eran veneno, que podía tener algo real. Cuando supe que estaba embarazada, 2 años después, sentí miedo, pero también esperanza. Michael pareció emocionado al principio. Hablaba de nombres, de buscar un departamento más grande, de hacerse responsable. Le creí. Me permití imaginar un futuro diferente, uno donde no repitiera la historia de mi madre. Pero el embarazo cambia las cosas. Revela quién es la gente de verdad. Cuando el amor deja de ser fantasía y empieza a exigir sacrificios, Michael empezó a llegar cada vez más tarde. Volvía oliendo a bares y a excusas. Dejó de preguntar por las citas médicas. Dejó de tocarme. Y cuando tenía 7 meses de embarazo, hinchada, cansada y vulnerable, encontré los mensajes. Ni siquiera se arrepintió. Dijo que yo había cambiado, que ya no era divertida, que siempre estaba cansada, como si traer a su hijo en mi vientre fuera una molestia para su vida social. Me dijo que necesitaba espacio, que no estaba listo para esto, que tal vez nos habíamos apresurado. Empacó una maleta y se fue, igual que mi padre, igual que todos los hombres en los que alguna vez confié. Marta nació 6 semanas después. Él no estuvo ahí. Nunca la conoció. Nunca mandó dinero. Nunca llamó. Simplemente nos borró de su vida, como si nunca hubiéramos existido. Fue entonces cuando la segunda lección se grabó en piedra. Todo hombre,
tarde o temprano, te traiciona. No es cuestión de si. Es cuestión de cuándo. Y eso confirmó todo lo que siempre creí sobre William. Tenía razón al rechazarlo cuando tenía 16. Tenía razón al negarme a aceptar su ayuda. Porque eso es lo que hacen los hombres. Prometen, encantan, fingen ser diferentes. Y luego te destruyen. Durante los siguientes 15 años, William siguió intentando. Mandaba cheques que yo rompía. Llamaba en mis cumpleaños, y yo dejaba que el buzón contestara. Le decía a mi mamá que me dijera que estaba orgulloso de mí. Y yo solo ponía los ojos en blanco. Estaba tan empeñada en demostrar que no necesitaba a ningún hombre, que me cerré por completo. Al único que realmente quiso estar ahí. Y entonces llegó la crisis que rompió todo. Mi hermosa y dulce hija de 10 años, Marta, llegó llorando a casa por cuarta vez consecutiva. El acoso había empezado leve. Susurros, risitas, exclusión en el recreo. Pero fue subiendo de tono. Una niña llamada Amanda, hija de los padres más arrogantes del distrito, convirtió la vida de Marta en una pesadilla. Amanda no solo empujaba o se burlaba. Era cruel, de una forma fría, calculada, como si lo hubiera aprendido de adultos. Todos los días la acorralaba. Y le susurraba el mismo veneno. No tienes papá porque tu mamá es una mala mujer. Por eso se fue. Por eso nadie las quiere. Estaba usando mi herida más profunda como un arma, la que pasé décadas tratando de ocultar, y la estaba grabando en el corazón de mi hija. Marta trató de ser fuerte. Trató de ignorarla. Pero cuando Amanda destruyó su proyecto de arte, uno en el que Marta había trabajado por semanas, y luego se rió diciendo: las niñas sin papá no merecen ganar nada. Marta no aguantó más. La empujó. Amanda cayó y se raspó la rodilla. Al día siguiente, recibí la llamada. El director James Harrison quería verme de inmediato. El aire en su oficina se sentía denso. Sofocante. Apenas entré, supe que estaba en desventaja. Los padres de Amanda, Andrew y Amber Denton, ya estaban ahí, vestidos como si fueran a un juicio. Andrew era abogado, de medio pelo, pero presumido como si fuera el mejor del país. Amber era agente de bienes raíces, y se creía de la realeza cada vez que cobraba una comisión. Los dos me miraban, como si fuera algo que se habían quitado del zapato. El director Harrison estaba detrás de su escritorio, con los dedos entrelazados, intentando parecer neutral. Señora Hassel, gracias por venir, dijo con tono grave. Tenemos una situación seria de la que hablar. Intenté explicarme. Intenté contarles sobre las semanas de tortura emocional que Amanda le había causado a mi hija. Saqué mi celular para mostrarles los mensajes, donde Marta me rogaba que no la hiciera ir a la escuela. Pero antes de que pudiera terminar, Amber me interrumpió. Suficiente, dijo Amber, con una voz afilada y helada. Tu hija agredió físicamente a la mía. La empujó al suelo. Eso es violencia, señorita Hassel. Y francamente, no me sorprende. Parpadeé, incrédula. ¿Perdón? Amber se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de una satisfacción fea, casi triunfante. Los niños sin estructura, sin una vida familiar estable, tienden a comportarse mal. Amanda nos contó todo sobre la situación de Marta. Sin padre. Solo tú. Y claramente estás rebasada. Algunas mujeres simplemente no están hechas para criar solas. El cuarto empezó a girarme. Esto ya no era por un empujón. Era una ejecución pública de mi carácter. Andrew, jugando al abogado razonable, deslizó un papel sobre el escritorio. Podemos dejar esto pasar sin llamar a la policía ni presentar cargos por agresión, si firmas esto. Bajé la mirada. Era una carta mecanografiada, una disculpa redactada como confesión, que había fallado como madre, que mi entorno inadecuado había causado la agresividad de Marta, que asumía toda la responsabilidad por ser una mala madre. ¿Quieren que diga que soy una mala madre? Mi voz se quebró. Queremos que asumas responsabilidad, dijo Amber con una sonrisa dulce, falsa, como si me estuviera haciendo un favor. Y quizá tomar unas clases de crianza. O un programa de modelos masculinos. Tal vez. Los niños necesitan una figura paterna, señorita Hassel. Es biología. El director Harrison carraspeó. Señora Hassel, hasta que firme esta disculpa y muestre arrepentimiento, Marta permanecerá suspendida. No podemos permitir que estudiantes violentos regresen sin consecuencias. Me quedé ahí sentada, congelada, humillada, despedazada. No solo castigaban a mi hija, me castigaban por cada decisión que había tomado, por haberme embarazado, por haber sido abandonada,
por haber sobrevivido sola. Estaban diciendo que toda la crueldad que había soportado era mi culpa. Y ahora mi hija pagaba el precio. Salí de esa oficina como en trance. No firmé nada. Solo caminé hasta mi coche. Me senté en el estacionamiento. Y temblé. Cuando llegué a casa, Marta estaba esperándome. La cara hinchada de tanto llorar. Me miró con esos ojos grandes, heridos. Y me lanzó la pregunta que me partió el alma. Mami, ¿por qué mi papá no me protege? No tuve respuesta. ¿Me suspendieron porque Amanda tiene razón? ¿Porque tú eres una mala mujer? Ese fue el momento. El instante en que todos mis muros se vinieron abajo. Me di cuenta de que estaba fallándole a mi hija. No por ser madre soltera. No por ser insuficiente. Sino por ser demasiado orgullosa. Demasiado asustada. Demasiado lastimada para pedir ayuda. Al único hombre que llevaba 20 años ofreciéndola. Marta necesitaba un protector. Necesitaba pruebas de que las palabras de Amanda eran mentiras. Necesitaba a un hombre que se levantara y le mostrara que la lealtad, la protección y el amor todavía existían. Entré a la cocina, con las manos temblando, y saqué mi celular. Busqué un contacto que no marcaba desde hacía 2 décadas. William, mi padrastro. Presioné llamar antes de darme tiempo de arrepentirme. Contestó al segundo tono. Hazel. Su voz sonaba más vieja, pero firme, tranquila. Como si hubiera estado esperando esa llamada toda mi vida. No pude hablar al principio. La garganta se me cerró. Pero luego todo salió de golpe. El acoso, la suspensión, la carta, la humillación, las palabras hirientes. El juicio público sobre mi vida y mi valor como mujer. Hubo un largo silencio. Cuando William habló de nuevo, su voz ya no era cálida. Era hielo. Furia controlada. Hazel, escúchame con mucha atención, dijo. Eres mi hija. Marta es mi nieta. Y esas personas acaban de cometer un error muy grave. No has fallado tú. Ellos les fallaron a las dos. William, no quiero tu dinero. Esto no tiene nada que ver con dinero, me interrumpió, su tono suavizándose apenas. Tiene que ver con la familia. Y tú has sido mi familia desde el día que me casé con tu madre. Perdóname por haberte dejado alejarme tanto tiempo. Pero no voy a dejar que enfrentes esto sola. Ya no. Me dijo que lo viera al día siguiente, en la escuela. 9 en punto. Él estaría ahí. Colgué. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón latiendo entre el miedo y la esperanza. ¿Qué acababa de hacer? ¿De verdad iba a presentarse? ¿O sería otra promesa rota? ¿Otro hombre que decía estar ahí, y desaparecía? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, repasando cada palabra, cada mirada altanera en los rostros de los Denton. Pero a las 8:55 de la mañana, parada afuera de la oficina del director Harrison, vi un auto negro, elegante, detenerse frente a la entrada. La puerta se abrió. Y de ahí bajó William. Lucía exactamente como lo recordaba. Un hombre con poder, dinero, y cero tolerancia para la injusticia. Caminó hacia mí, me puso una mano firme y tranquilizadora en el hombro. Y me dio un solo asentimiento. Por primera vez en 20 años. No me sentí sola.